En el vídeo de hoy volvemos hacia atrás en el tiempo unas décadas. El Bosco y Bruegel, a quien hemos visto en vídeos recientes, siguieron una tradición muy diferente de la que dominó la pintura europea desde principios del siglo XVI, que se inspiraba en el arte de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel y de Rafael. Hoy y en los próximos días estudiaremos a estos tres artistas, comenzando por el mayor de ellos, Leonardo. El rostro que hay en la pantalla posiblemente sea suyo, pero no estamos seguros. Aunque actualmente es conocido sobre todo como pintor, Leonardo también fue científico, ingeniero, arquitecto, escultor, músico y cortesano. En el Renacimiento, la confianza de los seres humanos en sus propias capacidades llevó a la idea de que podían destacar en numerosas actividades. Leonardo nació en Vinci, en Toscana, en 1452, y se formó en Florencia. Su arte y su cultura son consecuencia de la vida cultural en esa ciudad. Trabajó para la corte de los Medici, y también trabajó durante muchos años en Milán, donde el duque Ludovico Sforza le contrató como ingeniero militar y como artista, y al final de su vida fue llamado a Francia por el rey Francisco I. Murió allí en 1519. El interés de Leonardo por el arte y por la ciencia iban unidos. En esta imagen parcial de un dibujo suyo vemos dos estudios de la forma en que una corriente de agua se comporta cuando es interrumpida por un objeto extraño y en la parte de abajo lo que sucede cuando el agua cae desde cierta altura a una poza. La intención del artista no es reflejar algo hermoso o interesante que ha visto, sino comprender cómo se comporta el agua. La diferencia es importante, no busca crear una instantánea, busca conocimiento. Su herramienta para ello es el dibujo. Leonardo hizo muchos estudios similares, del cuerpo humano y de otras cosas. Como ya he dicho, la pintura fue una de las muchas dedicaciones de Leonardo. Conservamos solo unos 13 cuadros suyos, según se acepten o no algunas atribuciones, y varios de ellos están inacabados o dañados. Pero a pesar de tan poca obra, Leonardo es uno de los pintores más influyentes de toda la historia del arte. En él, más que en ningún otro artista, vemos la transformación de la pintura renacentista a partir de finales del siglo XV. Como hemos visto en este curso, hasta ese momento varias generaciones de artistas buscaron acercarse a la monumentalidad, la armonía y el aparente realismo del arte de la antigüedad. Aquí vemos la Última Cena, que Leonardo empezó a pintar sobre una pared del convento de Santa María de la Gracia, en Milán, hacia 1495. Aún se encuentra allí, pero muy deteriorado, debido a la técnica experimental que el pintor empleó. Lo que aún podemos contemplar del cuadro es suficiente para ver que Leonardo da Vinci por primera vez consiguió rivalizar con el arte clásico. Sus figuras son monumentales y sus movimientos y expresiones nos parecen plausibles, podemos creer que son reales. Veamos en esta imagen algunas características de la pintura de Leonardo. Quizás la más importante es su capacidad para dotar de expresión a las figuras. Desde la antigüedad, uno de los objetivos de los artistas había sido conseguir representar los sentimientos de las personas de forma convincente. En unas largas notas escritas por Leonardo, que fueron recopiladas tras su muerte y publicadas como tratado de pintura, él escribió que un artista debía de representar la apariencia de las personas y las intenciones de sus almas. En este cuadro vemos el esfuerzo que dedicó a este objetivo. Pensemos en lo que vemos. Cristo acaba de decir a sus discípulos que uno de ellos le traicionará, lo que llevará a su crucifixión. Cristo parece triste pero sereno. Las demás figuras reaccionan de forma diferente. Los cuadros anteriores de este tema solían ser solemnes y silenciosos. Aquí, por el contrario, vemos una escena dramática, que se presta a representar una amplia gama de sentimientos. Algunas figuras reaccionan asombradas, otras enfadadas. Algunos apóstoles piden explicación a otros ante lo que parece imposible. A la izquierda de la mesa una figura se levanta. No parece creer lo que oye y se acerca para cerciorarse. No muy lejos, Judas levanta la cabeza y con el gesto de sus manos parece negar algo, se siente identificado. Es él quien, según las Escrituras, entregaría a Cristo a cambio de dinero. Seguir los gestos y los movimientos de las figuras con la vista. En todas ellas sentimos que hay una persona que siente de verdad.
Este cuadro se hizo famoso muy pronto y se hicieron muchas copias de él. Durante siglos los pintores europeos aprendieron a pintar expresiones usando copias de la Última Cena, como este grabado. Se hizo más de 100 años después del original, hacia 1615, por un grabador que trabajó para Rubens. Las expresiones de las figuras parecen algo exageradas, pero nos sirven para apreciar las cualidades del original dañado. Las reacciones de los apóstoles a la noticia de la traición a Cristo tienen algo de arquetípico. Cada uno de ellos es un paradigma de un estado psicológico. Leonardo consigue que sus reacciones trasciendan el momento concreto y que se conviertan en expresiones de categorías más universales, como el dolor o la incomprensión o la sorpresa. Otra cualidad del arte de Leonardo que vemos en este cuadro es el cuidado que ha puesto en vincular unas figuras a otras. A pesar de la variedad de los gestos, la escena está cuidadosamente ordenada. Las figuras parecen entrelazadas. Las manos de unas llevan nuestra vista hacia las otras. Lo que Leonardo consigue con esto es algo a lo que da gran importancia en sus escritos, la armonía entre las diferentes partes de una composición. Sería extraño hablar de Leonardo y no hacerlo de la Mona Lisa, que quizás sea el cuadro más conocido del mundo, pero lo vamos a hacer solo muy brevemente, de forma tangencial. Lo más interesante de ese cuadro para mí es la fama que ha adquirido. Es un retrato que tiene cualidades. Leonardo escribió que el arte era una cosa mental. En la Mona Lisa, la famosa sonrisa de la mujer y su relación con el entorno nebuloso constituyen una imagen poética. Son la manifestación de una idea y no una simple representación de lo que el pintor tenía delante. Pero seguramente esta no es la razón por la cual todas estas personas acuden a ver el cuadro. Más bien lo hacen porque se ha convertido en una atracción turística, como la muralla china o la Torre Eiffel, en algo que debemos de ver. La fama de una obra de arte condiciona nuestra mirada. En cierto modo dificulta su contemplación. Y existe también un problema práctico. Es imposible contemplar debidamente una obra de arte del tamaño de este cuadro desde la distancia que imponen las barreras de seguridad. El fenómeno de la Mona Lisa es una señal de nuestros tiempos. Vamos a terminar este vídeo con otro retrato de Leonardo, también famoso, pero no tanto como la Mona Lisa. A mí me parece un cuadro más hermoso. Se llama La Dama del Armiño y representa a un amante de Ludovico Sforza, el duque de Milán para quien trabajó Leonardo. El cuadro se pintó hacia 1490. En sus notas manuscritas, Leonardo escribió que buscaba pintar la belleza y la gracia. Son dos conceptos subjetivos, y sería difícil saber a qué se refería con ello si no conociésemos sus cuadros. Pero este retrato nos ayuda a entenderlos. Para Leonardo, la belleza existe en las formas ideales a las que tienden las formas que encontramos en la realidad. En este cuadro vemos cómo transforma la cabeza, o un hombro, o la nariz de la mujer, o sus manos. En lugar de mostrar las pequeñas imperfecciones o accidentes que existen en la realidad, todas estas partes de la anatomía de la mujer tienden hacia algo más abstracto y perfecto. Esas formas más perfectas constituyen el ideal de belleza de Leonardo. Otro aspecto importante de su ideal de belleza, ya lo mencionamos al ver La Última Cena, lo volvemos a ver aquí. Las partes de este cuadro se relacionan unas con otras para formar un todo armónico. Fijaros en la relación de la cara del armiño con las manos y la cara de la mujer, por ejemplo. Unas formas se hacen eco de las otras, y la relación entre las partes da coherencia al conjunto. He dicho antes que para Leonardo, pintar la idea de gracia era otro objetivo. Según uno de los libros más conocidos de la época, El cortesano, de Baldassare Castiglione, la gracia la tenían quienes conseguían ser refinados sin aparente esfuerzo. Era una cualidad a la que daban importancia los contemporáneos. Una cualidad que se valoraba, que combinaba encanto, naturalidad y elegancia. Este cuadro es una manifestación visual de ese concepto.